Ejemplo ciclo Rankine ideal. Considere una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo Rankine ideal simple. El vapor de agua entra a la turbina a 3 megapascales y 350 grados centígrados y es condensado en el condensador a una presión de 75 kilopascales. Determine la eficiencia térmica de este ciclo. Bien, en un ciclo Rankine ideal existen 4 procesos: compresión isoentrópica, adición de calor, expansión isoentrópica y rechazo de calor. Al hablar de isoentrópico significa que la entropía permanece constante, y esto se logra al considerar que no hay pérdidas de fricción ni de calor hacia los alrededores en la turbina y en la bomba. Es decir, las eficiencias de la turbina y de la bomba serían del 100%. Otra consideración importante en el ciclo Rankine ideal es de que no existen caídas de presión entre procesos de adición de calor y rechazos de calor. Esto se interpreta como que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 4 y que la presión en el punto 2 y la presión en el punto 3 también permanecen constantes. Para este problema tenemos esos valores y para calcular la eficiencia del sistema tenemos que considerar la siguiente fórmula. La eficiencia es igual a lo que yo obtengo, que es el trabajo neto entre el calor de entrada, que es igual, el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada. Haciendo la división queda 1 menos calor de salida entre calor de entrada, y también se puede decir que el trabajo neto es el trabajo en la turbina menos el trabajo en la bomba entre el calor de entrada. Bueno, esa sería la eficiencia, ¿verdad? Entonces, el calor de entrada, ¿qué es? H3 menos H2. El calor de salida será H4 menos H1. El trabajo en la bomba hay dos formas de calcularlo: H2 menos H1 o volumen específico por la diferencia de presiones 2 y 1. El trabajo en la turbina será H3 y H4. La H, recuerde que representa la entalpía, que es la energía que tiene el líquido dependiendo de la fase en que se encuentre. Las unidades que vamos a manejar son el kilojoule por el kilogramo. Entonces hay que calcular todos los valores de H para resolver el problema. ¿Cómo calcular estos valores? Bueno, en el estado 1 el agua entra como líquido saturado y para eso utilizaremos la tabla A5 con la presión de entrada, que en este caso serían 75 kilopascales, y vamos a sacar el valor de HF porque es líquido saturado. Para obtener H2 primero tenemos que obtener el trabajo en la bomba con la fórmula de que es igual al volumen específico por la diferencia de presiones. El volumen específico lo sacamos también de la tabla A5 con la presión 1, que son 75 kilopascales, y nos da el valor de 3.037. Una vez obtenido el trabajo en la bomba, despejamos de la otra fórmula del trabajo en la bomba H2 y va a quedar igual al trabajo en la bomba más la entalpía en el punto 1, que serían 387.47. El agua entra a la turbina como vapor sobrecalentado, entonces hay que usar la tabla A6 y necesito la presión y la temperatura. Esta imagen representa un extracto de la tabla completa. Tenemos que ubicar la presión y luego ya la temperatura. Aquí obtenemos el valor de H3 señalado en rojo y el de la entropía 3, que nos servirá para calcular la H4. Idealmente el vapor sale de la turbina en el punto 4
como vapor saturado. La realidad es que sale como una mezcla líquido-vapor, en donde X representa el título de vapor. O sea, qué razón de esa mezcla está en forma de vapor y se maneja de 0 a 1. Utilizamos las fórmulas para calcular la entalpía 4 como HF más XHFG, en donde HF y HFG se obtienen de la tabla 5 con la presión 4 y la calidad se obtiene con la siguiente fórmula: S4 menos SF entre SFG, en donde SF y SFG se obtiene de la tabla 5 con la presión 4. El S4, al ser isoentrópico o la expansión en la turbina, decimos que S3 es igual a S4, y entonces aquí vamos a utilizar el valor de S3 obtenido en el punto anterior. Encontrando los valores en la tabla y realizando las operaciones, tenemos la calidad, que es de 0.8861, que significa que el 88.61% de la mezcla que está saliendo de la turbina está en forma de vapor y el restante en líquido. Y con eso sustituimos los valores de H4 y obtenemos el valor. Finalmente, ya con todas las entalpías, encontramos el calor de entrada y el calor de salida y lo sustituimos en la fórmula de la eficiencia del ciclo Rankine, lo cual nos dice que es 0.26, y al multiplicarlo por 100 nos dice que la eficiencia de esa planta, de esa central termoeléctrica, es del 26%.